Bien, buenas tardes, estimadas alumnos y estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de hoy, miércoles 21 de abril, en la que continuamos estudiando el acto jurídico por esta semana, ya en su primer elemento, la voluntad o el consentimiento, según estemos ante un acto unilateral o bilateral. Bien, bueno, vivimos días un poquito conflictivos. Vamos viendo cómo los poderes en nuestro país están absolutamente enfrentados, ¿cierto? Ahí el Congreso enfrentado con la autoridad ejecutiva por el proyecto de ley, ¿cierto? Que tiene que ver con el 10%. Estos son los típicos casos en derecho en que se nota el conflicto entre el contenido y la forma. Siempre hay un problema en eso, se suele dar. La idea es que siempre contenido y forma vayan de la mano. Pero hoy día, claro, uno podría decir el contenido del proyecto, claro que es importante porque hay un tema social de por medio. Pero la forma también es importante. Hay un tema allí que tiene que ver con la forma en que se presentan los proyectos de ley en el Congreso. O sea, no es un debate menor, seguramente hay una solución. Confiamos en que esa solución aparezca. Hay que pedir la sabiduría en esto. La sabiduría. La sabiduría nos permite dejar la pasión personal, nos permite de alguna manera salir del individualismo y nos permite encontrar lo que sea bueno para todos. ¿Qué es lo que sea? No lo sabemos. No lo sabemos porque obviamente que tienen que, como dicen los por ahí, hay que dejar que operen las instituciones. Pero de fondo, ojalá que haya prontas buenas noticias para Chile. Para Chile, porque lo que necesitamos todos es estar mejor. Hoy día entiendo que los números bajaron un poquitito, pero hay que esperar los jueves, porque los jueves cuando se produce como el alza brusca, porque como ahora vienen llegando todos los resultados de los fines de semana, bueno, confiemos que ya mañana tengamos entonces o se mantenga esta línea de bajos contagios y podamos decir que estamos bien encaminados. Ya por ahí se están notando personas que a pesar de haber tenido las dos dosis, han desarrollado la enfermedad de igual modo. La única diferencia es que ha sido con un impacto menor, lo que nos conduce a la conclusión de que las vacunas sirven, pero hay que seguir cuidándose. Hay que seguir cuidándose porque el hecho de que ya vayamos a un hospital y ocupemos una cama, aunque sea que no la pasemos tan mal, porque tenemos, por ejemplo, las personas que ya tienen las dos dosis, pero esa cama queda ocupada por ese periodo de tiempo. Y hay personas que obviamente están desarrollando la enfermedad en términos mucho más agresivos y necesitan de esa cama. Entonces, a seguir cuidándose, no confiarse, y bueno, que sea lo mejor para nuestro país y para nuestra gente. Vayamos con lo nuestro. Ayer ya lo dijimos, dejamos avanzado un poquito el tema, ¿cierto? Porque vamos a conversar acerca de la lesión. Este tema que decíamos precisamente se configura cuando se produce una alteración notable en el equilibrio de las prestaciones y que por tal razón puede eso provocar un perjuicio a una de las partes en el contrato. El tema no es menor porque decíamos también que el hecho de que exista el riesgo de los negocios es algo que el legislador debe mantener dentro de ciertos límites porque obviamente los riesgos existen y se van a producir y no todos ellos pueden conducir a la nulidad de los actos. Por lo tanto, cuando esta alteración es notable, por eso el apellido, es notable, solo en ese caso entonces se permite revertir el acto mediante una sanción, como podría ser, por ejemplo, una acción de nulidad. Nuestro ordenamiento jurídico, digamos de lo que existe en términos de visión de la lesión, tuvo dos opciones. Una
es entender la lesión en su sentido subjetivo, o bien, que fue el camino que tomó el código, la lesión en un sentido objetivo, porque eso marca una diferencia. Lamentablemente tengo plumón negro hoy día, lo que no me gusta porque no es un color muy motivante. Pero en un sentido subjetivo y en un sentido objetivo. Ahora, en el sentido subjetivo de la lesión, quienes o las doctrinas o las legislaciones que postulan esto, entre ellas, por ejemplo, creo que ayer lo mencionamos, la legislación, el Código Civil italiano, también el Código Civil alemán, eh, parte de la doctrina francesa también, donde para que se configure una lesión que pueda dar a una de las partes del derecho de accionar, por ejemplo, de nulidad del contrato, tienen que converger varios elementos o varios requisitos en la visión subjetiva. Y esos son, en primer lugar, el desequilibrio. Eso es lo que da inicio a la lesión, ¿cierto? Hay una alteración, se supone que estamos hablando en la prestación, perdón, en contraprestaciones. Hay un equilibrio natural que está dado por las relaciones del negocio, lo que interesa a ambas partes. Pero a veces eso se desequilibra al punto que solo una se está viendo beneficiada y la otra se está viendo perjudicada. Bueno, ahí está el desequilibrio. Tiene que existir un estado de necesidad, es decir, una de las partes empieza a experimentar, obviamente, no solo el desequilibrio, sino que el desequilibrio aparece motivado porque una de las partes puede estar experimentando una situación que le afecte y que obviamente golpea al contrato. Bueno, eso es un estado de necesidad. Y por otro lado, un ánimo de aprovechamiento. Ustedes inmediatamente solo con los conceptos visualizan de por qué podríamos llegar entonces a una eventual nulidad de un acto, porque claramente la voluntad está afectada, si ustedes se fijan. ¿Afectada por qué? Porque hay un estado de necesidad, alguien está padeciendo, otro se está aprovechando de esa circunstancia y la consecuencia es que se está generando entonces un desequilibrio. Bueno, eso en la visión subjetiva, obviamente es subjetiva porque estos dos elementos son elementos subjetivos. Este es el objetivo, el desequilibrio, porque eso es lo ostensible, lo que se puede ver. Yo puedo ver que efectivamente alguien está comprando en 400 en circunstancias que debería estar pagando por lo menos 1000. Entonces, esa persona, ¿qué está haciendo? Alguien diría, oh, se está aprovechando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la otra persona está pasando por un mal momento. Bueno, en las doctrinas que efectivamente los códigos, como los que hemos mencionado, dan lugar a la lesión, incluyen estos tres elementos como base de la lesión. Por ejemplo, los tiempos que estamos viviendo, los tiempos de la pandemia han dado para mucho. En algunos casos, algunos han tenido que, lamentablemente, perder sus bienes, deshacerse de sus bienes, y como lo han hecho en las circunstancias que han podido. Colocando un precio, no resulta, se baja, qué sé yo. Estamos hablando de situaciones de orden excepcional, porque por allí, en algunos casos, los precios se han alzado mucho, otros han caído solo un poco, y la verdad es que uno podría decir que en algunos casos los precios deberían haber caído mucho y no se explica por qué han subido. Bueno, de hecho en el mundo del retail, el impacto de los retiros del 10% ha sido importante. ¿Por qué? Porque las cosas no han bajado, producto de que cuando se produce una inyección de dinero, que en el primer caso fueron como, no sé, 12.000 millones de pesos, una cosa así. No, creo que es mucho más. Bueno, pero en fin, no me recuerdo muy bien, pero era una cifra muy, muy importante que se inyecta dentro de la economía, obviamente que infló los precios. Entonces, como el derecho no puede alejarse del mundo económico en este punto, porque estamos hablando de un desequilibrio, precisamente las personas que, por ejemplo, lo están pasando mal han tenido que recurrir a la venta de sus bienes.
Y hay personas, a lo mejor especulando con esta baja, se podría decir que se están aprovechando de esa situación y están generando entonces este desequilibrio. Sin embargo, esta visión de la lesión no está en nuestro código. Nuestro código optó por la visión objetiva de la lesión y en ese caso el único requisito exigido es el desequilibrio. ¿Mm? Y ese desequilibrio notable está dado por un concepto que utiliza al menos en alguno de los casos el código, que es el concepto de el precio de equilibrio. Por ejemplo, en una compraventa de inmueble, que es uno de los casos de lesión que contiene el código, el desequilibrio a priori, como es el profesor Peñaguilillo, ya viene dado por el legislador. ¿Cuál es el desequilibrio? Cuando se rompe el justo precio. Y ahí da el estándar en el que se mueve el justo precio. Siempre se habla de la mitad del justo precio, más allá de la mitad del precio, inferior a la mitad del justo precio. ¿Ven? Entonces, el referente que utiliza nuestro código es la expresión justo precio. Pero bueno, les decía yo que esta no es la opción por la que ha tomado nuestro código, sino que nuestro código ha partido por aquí. De manera que aquí se podría dar la siguiente circunstancia, que efectivamente se produzca un desequilibrio que a lo mejor no tiene que ver con un estado de necesidad o un ánimo de aprovechamiento y sin embargo podría terminar de todas maneras en una situación de lesión. Eso es lo que aparece un poquito de repente como lejano de la realidad del acto. A lo mejor el acto no tenía ni en ningún momento elementos subjetivos nocivos, como podría ser una situación de estado de necesidad o un ánimo de aprovechamiento. Pero sin embargo, como el código no toma en cuenta estos elementos, sino que solo el desequilibrio, se podría ir sobre la nulidad de un contrato en que a lo mejor las partes siempre estuvieron de acuerdo. Siempre estuvieron de acuerdo, pero el legislador es el que castiga bajo la sanción de lesión. ¿Bien? Bueno, analicemos entonces, ya que no en el Código Civil chileno no está sistematizada la lesión, sino que solo hay casos, la conclusión a la que uno podría arribar es que para analizar dentro del acto jurídico la lesión, solo tenemos que ir a casos que especialmente así lo haya previsto. De manera que en todos los demás la regla sería que los desequilibrios en los actos jurídicos no conducen a la nulidad ni conducen a otra consecuencia, porque no en todos los casos también se establece nulidad. Por ejemplo, en el caso de la lesión enorme o en el de los intereses lesivos, solamente es una rebaja hasta el nivel de equilibrio. No es como en la compraventa de inmueble, por ejemplo, donde al demandado se le abre la posibilidad de o consentir en la nulidad o restablecer el equilibrio. ¿Ven? Entonces, hay que analizar la lesión dentro del sistema del Código Civil chileno desde el punto de vista casuístico, solo casos. ¿Bien? Veamos algunos, no son todos los que vamos a ver, sino que vamos a ver algunos. ¿Dónde está mi borrador? Acá está. Vamos entonces con el primer caso que vamos a analizar, que es el de la compraventa de inmuebles. Estamos hablando en este caso de compraventas voluntarias, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que descartamos de inmediato. Parece que el pizarrón está chueco. Estoy escribiendo como en línea descendente hoy día. Debe ser que el ánimo anda un poco para abajo. Estamos hablando de compraventas no forzadas, porque en las forzadas, es decir, aquellas compraventas que se hacen por el Ministerio de la Justicia, cuando nosotros decimos que estamos hablando de una venta en remate, por ejemplo, obviamente que se puede producir un desequilibrio enorme. Mucha gente hace muy buenos negocios cuando va a los remates, porque compra propiedades, por ejemplo, a muy buen precio, en términos de precios económicos, precios baratos, y por lo tanto no se podría ahí
dejar abierta la posibilidad de lesión, porque obviamente la función del remate no se cumpliría. Si se va a vender al precio comercial, obviamente que no va a resultar. Se vende, obviamente, al mejor postor. Y el legislador lo permite y no hay ningún problema. Por eso, entonces, cuando hablamos de lesión en compraventa de inmuebles, solo lo hacemos respecto de las compraventas voluntarias de inmuebles. Ahora, en el caso de la lesión, aquí, de acuerdo a lo que dice el código, la lesión puede experimentarla el vendedor y puede experimentarla el comprador, al tenor de lo que dice el artículo 1888 y en este caso 1889. Entonces se indica cómo procede la lesión, cuándo hay lesión y se recurre a este concepto del justo precio. ¿Cuándo sufre lesión el vendedor? ¿Cuándo sufre lesión el comprador? Veamos lo que dice la ley hoy. Hoy mi código ya no da más. No da más este código. Está muy desarmado. Ya, ahí estamos armados. Fíjese. Primero, el primer caso, en 1889. El vendedor sufre lesión cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. ¿Ven? O sea, si efectivamente lo que recibió es muy poco, pero ¿cuánto? Porque el legislador a priori dice, cuando lo que recibe es inferior a la mitad del precio de la cosa que se vende. Justo precio, lo que recibe, la mitad de ese justo precio, y él recibe menos de eso. Si el justo precio estaba en 80, la mitad de ese justo precio vendría siendo 40 y él recibe solo 30, obviamente que está perjudicado en ese caso, ha sufrido lesión. En tanto que el comprador sufre esa lesión enorme cuando el precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella, ¿cierto? Paga un precio, pero resulta que el precio es inferior a la mitad de lo que efectivamente terminó pagando. Cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. Aquí en el justo precio viene a quedar al final, ¿cierto? Abajo. Es un precio muy bajito y sin embargo el comprador pagó mucho más de eso y el rango está dado. Cuando dice el comprador sufre cuando el justo precio es inferior a la mitad. Ahí está el rango cuantitativo entre el justo precio y la mitad. ¿Bien? Bueno, ahora, en estos casos en los que efectivamente llegamos a la conclusión de que puede haber lesión en el concepto del código, no se va de inmediato a la sanción, porque uno podría decir, ¿cuál es la sanción en este caso? Aquí se ofrece un derecho alternativo, pero para el demandado. El demandado podrá o consentir en la rescisión, puede ir a nulidad, o bien la otra alternativa es que puede restablecer el equilibrio del precio con deducción, como dice la ley. Restablecer entonces el equilibrio del precio. Veamos